Un tema súper importante, ¿no? La prevención. Como ustedes saben y tienen el programa, pues a continuación vamos a tener el placer de escuchar a nuestra directora técnica, a Paloma. Por favor, Paloma, un aplauso muy fuerte para ella. Donde nos va a hablar sobre los planes de salud oncológicos. Gracias. ¿Tienes el pinganillo? No sé. Tengo el pinganillo, sí señor. Bueno, daros la bienvenida a todos vosotros. Además, iba a decir, pues, veo caras conocidas, pero no veo ninguna ahora mismo. Entonces, daros la bienvenida a todos, a los nuevos, deciros que estéis en vuestra casa, y a los de toda la vida, a los del año pasado, a los de hace 25 años, pues me alegro volver a veros. Es siempre pues un honor teneros aquí con nosotros. El año pasado dimos unas pequeñas pinceladas sobre el cáncer. Sí que es verdad que hablamos mucho más de la piel, de cómo tratábamos esas pieles, cómo nuestros productos eran capaces. Entonces hubo gente, bastante gente, que nos dijo: os habéis quedado cortos con el tema oncológico, tenéis que empezar otra vez a hablar sobre el cáncer. Y eso hemos hecho, hemos decidido que este año íbamos a hablar de cómo tratar esa enfermedad tan terrible que, queramos o no, nos afecta a todo el mundo, sino a nosotros, a familiares o amigos. Y es lo que vamos a hacer hoy, hablar un poquito de esta enfermedad, pero para poder saber de ella, para poder saber cómo afecta realmente a nuestro cabello y cómo afecta a nuestra piel, lo que tenemos que hacer es comenzar conociendo nuestra piel y conociendo nuestro cabello y conociendo nuestras células. Pues fíjate, nuestro cuerpo humano está formado por trillones de células, células que son todas completamente diferentes, no hay dos células iguales, y además estas células cumplen funciones distintas dentro de nuestro organismo, aunque procedan del mismo par de células que un día se fecundaron para originar un nuevo ser vivo. Cuando esta célula es fecundada, la célula comienza un proceso de división que lo que hace es ir formando células que van creciendo, que se van especializando, lo que le permite al cuerpo humano, al futuro ser, crecer y estructurarse, organizarse en estructuras muy definidas, con un papel muy definido. Por ejemplo, tenemos aquellas células encargadas de la síntesis o de la percepción y transmisión de impulsos nerviosos, las neuronas. Pues las células han nacido, han crecido y se han especializado en realizar una determinada función. Los glóbulos rojos, por ejemplo, que se encargan del transporte de oxígeno y pertenecen al sistema circulatorio. En definitiva, las células crecen y se especializan. Todas las células de nuestro organismo poseen el mismo material genético procedente de aquel par de células germinales que una vez se fecundaron para poder originar a un nuevo ser. Por ello, las células siguen un complejo ciclo celular, es decir, las células de nuestro organismo, porque acabo de decir que estamos formados por trillones de células, siguen un ciclo de división, crecimiento, especialización y muerte. Tras un periodo de maduración se incorporan al tejido al que deben pertenecer, según la especialización que hayan sufrido. Esta capacidad que tiene... Se me ha equivocado el técnico. Esta capacidad que tiene la célula de dividirse reside en el material genético. Hemos dicho que todas las células de un mismo organismo comparten el mismo material genético. Pues bueno, cuando las células son necesarias, este material genético lo que hace es empezar a replicarse, crea copias más o menos exactas de sí mismas.
Cuando ocurre esto, lo que hace el núcleo, este material genético está en un núcleo. Cuando empieza la división de ese material genético, ese núcleo se rompe y se da lugar a dos células completamente iguales, que tras el periodo de maduración y de especialización se incorporan al tejido del que proceden. Esto ocurre mediante un reloj biológico. Las células tienen un reloj biológico que les indican cuándo tienen que empezar este proceso de reproducción celular. Esto ocurre cuando el organismo está creciendo. Cuando el organismo está creciendo necesita células nuevas, una actividad mitótica muy elevada. ¿Qué más? Pues cuando hay que hacer frente a alguna determinada infección, o cuando las células están dañadas o envejecidas y deben ser reemplazadas por células nuevas. Esto quiere decir que nuestro organismo, cuando todo va bien, está en constante renovación. Es un proceso casi imperceptible, pero ocurre. Esas células dañadas, esas células envejecidas o estropeadas, van siendo reemplazadas por células nuevas. Pues bien, el cáncer tiene mucho que ver con esto, porque ¿a qué se le llama cáncer? Cáncer se le llama un conjunto de enfermedades muy relacionadas entre sí, porque ese proceso de división celular se descontrola, las células dejan de especializarse y las células comienzan a dividirse sin control, formando masas tumorales que van invadiendo el tejido de alrededor. A eso se le llama cáncer. Podéis pasar. Fijaros, cuando las células mueren, o cuando las células están dañadas, o cuando las células están envejecidas, o cuando las células no son necesarias, se han creado células que no son necesarias, se pone en marcha un proceso de muerte celular programada. Todas esas células inservibles, a través de la apoptosis, son destruidas y eliminadas de nuestro organismo. ¿Qué pasa en el cáncer? Esto no ocurre. Esas células que deberían ser destruidas por estar envejecidas o dañadas, sobreviven. Y a medida que sobreviven, se van dividiendo más y más. Y además células nuevas se forman cuando no son necesarias. Y al final se forman masas tumorales de células que van invadiendo los tejidos adyacentes. Incluso se pueden diseminar a órganos que están bastante alejados del origen de esta terrible enfermedad. Pues bien, ¿cuáles son las diferencias entre las células cancerosas y normales? Fijaros, aquí las células se han ido dividiendo de forma descontrolada, el proceso de división celular se ha alterado, se dividen sin control, invadiendo los tejidos de alrededor. Ahora sí. Podemos resumir que el cáncer es un desequilibrio entre el crecimiento, la división y la muerte celular. Cuando la división y la apoptosis tienen un equilibrio, los tejidos se forman normalmente. Cuando hay una disminución en las células, cuando hay un aumento en la división celular, aparecen masas tumorales. Pero ojo, también puede suceder que hay un decrecimiento, una disminución del proceso de apoptosis de la muerte celular. No se produce muerte celular y las células sobreviven, no son destruidas y comienza a formarse un tumor. ¿Me podéis pasar? Hay bastantes diferencias entre las células tumorales y las células normales. Pasa, fijaros, son células, las tumorales, son células sin especializar. Yo al principio
os he dicho que el cáncer, que las células de nuestro organismo estaba formado por una serie de células que tras dividirse sufrían un proceso de maduración, de especialización y se incorporaban al tejido concreto al que pertenecían. Se especializan en el intercambio gaseoso, van en los alveolos pulmonares. En los glóbulos rojos se especializan en el transporte de oxígeno, sistema circulatorio. Pues las células tumorales no tienen ningún tipo de especialización. Y si no tienen ningún tipo de especialización, ¿cuál es su única misión? Dividirse. ¿Vale? Luego son capaces de dividirse porque no sufren proceso de maduración. Otras características de las células tumorales es que ignoran las señales de muerte celular programada. Cuando las células envejecen, cuando las células están dañadas, cuando no son necesarias, se ponía en marcha un proceso de muerte celular programada. ¿Qué no ocurre con las células tumorales? Han desarrollado mecanismos capaces de evadir estas señales que le dicen a la célula que tiene que desaparecer. No desaparecen, siguen dividiéndose y siguen provocando mutaciones cada vez más frecuentemente. Otra de las características que tienen las células tumorales es que utilizan las células, las moléculas, los átomos, todo lo que tienen a mano del organismo en su propio beneficio. Fijaros, esa masa tumoral, formada por muchísimas células, necesitan nutrición. Bueno, pues son capaces de fabricar nuevos vasos sanguíneos para poder nutrir a esa masa tumoral. Fijaros, son inteligentes, son capaces de formar nuevos vasos sanguíneos para alimentarse. Y además son capaces de evadir al sistema inmunitario, son capaces de transformarse para que el sistema inmunitario no las reconozca como células malignas. Son capaces de pasar desapercibidas al lado de todo el sistema inmunitario, que os recuerdo que es el encargado de defendernos frente a las agresiones que hay en el organismo, frente a sustancias, a microorganismos que puedan ser patógenos, que puedan causarnos un daño. Luego, las células tumorales son capaces de esconderse de este sistema inmunitario. Por ello, el cáncer, pues obviamente va avanzando más o menos deprisa. ¿Cómo aparece el cáncer? Pues el cáncer puede aparecer en cualquier zona del organismo, y hemos dicho que hay un descontrol de las células que se están dividiendo. Las células entran en un proceso de división acelerado que no para. Es una enfermedad genética, es decir, está causado por daños en el material genético. ¿Os acordáis que yo os decía al principio que las células, había dos células germinales que se fecundaban para generar un nuevo ser? Pues esas células germinales de la madre y del padre otorgan el material genético que comparten todas las células de nuestro organismo. Bien, pues cuando hay daños en ese material genético, empieza a aparecer el cáncer. Sobre todo afecta a los genes que controlan cómo se dividen y cómo crecen nuestras células. Es una enfermedad genética en cuanto al daño que se origina en los genes, aunque también parte de esos problemas genéticos pueden heredarse de los padres. Los padres sufren determinadas mutaciones que, pues que hacen que los hijos tengamos una predisposición genética a padecer determinados tipos de cánceres. Cáncer de mama, cuando nuestras madres tienen cáncer de mama, las hijas tenemos que enseguida salir a hacernos revisiones. El cáncer de colon, por ejemplo, los que hemos sufrido en nuestra familia algún episodio de cáncer de colon, pues tenemos que hacernos porque hay una predisposición genética. Pero no solamente se debe a ese daño
procedente de nuestros padres, ese daño genético procedente de nuestros padres. Se debe también a un daño que ocurre en el entorno de una persona a lo largo de su vida. Es decir, puede haber errores simplemente a la hora de dividirse ese ADN. Hemos dicho que cuando una célula se dividía, esa capacidad de división se debe a la capacidad que tiene el ADN de replicarse, de hacer copias más o menos exactas de sí mismas para generar dos células completamente iguales. Pues en ese proceso de división genético sufren errores en el material genético. También puede ser que nuestras células estén expuestas a determinadas sustancias, por ejemplo, el humo del tabaco, las radiaciones, la contaminación. Todo eso hace que puedan aparecer mutaciones en nuestros genes. Y también determinados virus pueden afectar a nuestro material genético, aumentando la probabilidad de la aparición de estos genes. Generalmente, podemos decir que el cáncer de cada persona es una combinación única de cambios genéticos. Cada cáncer es él y sus circunstancias. Igual que nuestros clientes, cada uno es él y sus circunstancias. No podemos tratar a dos personas iguales. En el cáncer pasa más o menos lo mismo. Hay unos protocolos que varían en función de la genética de ese tumor, ¿vale? Decimos que un cáncer de cada persona es una combinación única de esos cambios genéticos. No todas las personas han estado expuestas a los mismos agentes nocivos. Hay gente que fuma, hay gente que no, hay gente que vive en ciudades mucho más contaminadas, hay gente que no. Todo eso hace que la prevalencia del cáncer sea mucho más elevada. Generalmente estos errores genéticos afectan a unos tipos de genes que son los protooncogenes. Los protooncogenes lo que hacen es dividir o controlar el crecimiento y la división celular. Pues cuando están afectados por mutaciones, ya sea por un virus, ya sea por un error en la replicación del ADN, cuando estos protooncogenes se alteran, se transforman en oncogenes. ¿Y qué sucede? Pues sucede que las células que deberían morir no lo van a hacer. Y cuanto más y más anormales son esas células, cuanto más dañadas están, mayor capacidad de división tienen y mayor probabilidad de errores genéticos a la hora de dividirse y mayor posibilidad de aparición de un tumor. Otro de los genes afectados son los genes oncosupresores. Estos genes en condiciones normales inhiben la proliferación excesiva. Cuando hay un proceso donde hay una reproducción celular elevada, los genes entran en acción y dicen que hay que parar, ¿vale? En este caso, cuando estos genes oncosupresores están alterados, lo que sucede es que empieza la división sin control. Ahí ya no hay nadie que sea capaz de parar esa proliferación celular, esa reproducción celular descontrolada que va formando masas tumorales y va invadiendo los tejidos de alrededor. Y existen un tercer tipo de gen, que son los genes reparadores del ADN. Estos genes reparadores del ADN lo que hacen es reparar ese ADN que está dañado. Cuando hay parte de un cromosoma que se daña, lo que hacen estos genes es ir corriendo y arreglarlo. Pues cuando son ellos los que están alterados, no solo no lo arreglan, sino que se favorece la formación de nuevas mutaciones en otros genes distintos, aumentando también la posibilidad de aparición del cáncer. ¿Por qué hablamos de todo esto? Porque los efectos secundarios que nosotros tenemos en nuestras peluquerías
no se deben al tratamiento del cáncer, no, obviamente no, pero sí que tenemos que tener unas ligeras pinceladas de lo que es para poderlo tratar los síntomas que aparecen derivados de su tratamiento. Hay muchísimos síntomas y hay muchas formas de tratar el cáncer. Vuelve para atrás. Tenemos la quimio, la radioterapia y la cirugía. Estos tres procesos, estos tres tratamientos son los más habituales. Casi todo el mundo comienza con la quimio, la radio, para reducir el tumor, incluso para hacerlo desaparecer, para luego poderlo extirpar. Bueno, hay muchas combinaciones, con un montón de efectos secundarios, sobre todo de la quimio, porque la quimio afecta a las células que tienen un rápido periodo de crecimiento y de división celular. El pelo lo tiene, ¿verdad? Y las uñas, y la piel lo tiene. Luego la quimio sí que va a afectar a las células tumorales, pero también a las células malas. Hay otras terapias hoy en día mucho más específicas, que es la terapia hormonal, en la que se utilizan determinadas hormonas, sobre todo en aquellos cánceres donde las hormonas están implicadas. Por ejemplo, el cáncer de mama, el de próstata, el de ovario, se utiliza una terapia hormonal que suele acompañar a la quimioterapia. También hay terapias dirigidas, es decir, buscan determinadas proteínas o genes que solamente están en las células tumorales y los utilizan para destruir esas células. O la inmunoterapia, que ayuda al sistema inmunitario a destruir a las células tumorales. Aún así, la quimio es la opción más extendida entre nuestra sociedad, en la que se utilizan determinados fármacos para destruir esas células malignas que tienen una serie de características en común, como es la división acelerada y sin control dentro de nuestro organismo. Fijaros cómo actúa la quimio. La quimio, por un lado, destruye los vasos sanguíneos. ¿Os acordáis que yo os he dicho que una de las características de las células tumorales era el que utilizaba otras células en propio beneficio, que formaba vasos y una red de capilares sanguíneos para nutrir esa masa tumoral? Pues bien, la quimio es capaz de destruir estos vasos sanguíneos de nueva formación, con lo cual impide de alguna manera la nutrición de esas células tumorales. Detienen la división celular. ¿Cuál es la característica más importante del cáncer? Que se están dividiendo sin control. Produce la muerte celular programada. Acabo de decir que las células tumorales evaden ese proceso de muerte celular. Cuando esas células están dañadas, necesitan ser destruidas, y las células tumorales son capaces de evadir esas señales. La quimio las destruye, entran en el proceso de muerte celular espontánea, y además cambia la estructura celular para que no se puedan dividir, impiden esa división. Por ello, la quimio es el tratamiento más extendido. Lo que pasa es que por todo esto, por la forma de actuar, afecta fundamentalmente al pelo y a la piel, y a muchas más cosas que no nos interesan, ¿vale? Nuestro campo se mueve dentro de la piel y del cabello. Sí que es verdad que si las conocemos, podemos ayudar a nuestro cliente, a nuestro paciente, a asesorarle a tomar el camino más adecuado, a tomar las medidas más adecuadas. Sí que me gustaría que para que comprendierais cómo afecta la quimio a nuestro cabello, pues que, conociéramos un poco el folículo y su ciclo folicular. Sabéis, y si no os lo digo yo, que el folículo es una estructura que se forma durante el embarazo,
Es una estructura que penetra hacia las capas profundas de la piel y que es la encargada de la síntesis del cabello. Bien, esta estructura sabemos que tiene una parte que es permanente y una parte que es transitoria, es decir, una parte que se reabsorbe con cada ciclo capilar. La parte permanente del folículo se divide en el istmo y en el infundíbulo. El infundíbulo es la parte que va desde la superficie de la piel hasta la desembocadura de la glándula sebácea, y a continuación viene el istmo, que va desde la desembocadura de la glándula sebácea hasta la inserción del músculo piloerector. Bien, pues en esta parte de aquí se sitúa una estructura súper importante para el ciclo capilar y que tiene muchísimo que ver con la quimio, porque es susceptible de ser destruida, que es la protuberancia. La protuberancia, que es el residuo, porque nadie se ha explicado cuando damos un tirón de pelo y sale la matriz, si en la matriz están las células germinales, ¿cómo se genera un nuevo pelo? Porque las células germinales, las células pluripotenciales de nuestro folículo se sitúan en esta estructura de aquí que se llama protuberancia, ¿vale? A partir de la protuberancia aparece la parte transitoria del folículo. Ese folículo se destruye cada vez que hay un nuevo ciclo celular. Esa parte transitoria está formada por el bulbo. Aquí tenemos el bulbo. La papila va situada aquí. La papila, que es una red de capilares sanguíneos encargadas de nutrir a ese folículo, se sitúa ahí. Aquí lo vemos muy bien, cómo este bulbo está englobando la totalidad de la papila. Y en ese bulbo, ¿quién está? Las células de la matriz. ¿Y cuál es el papel fundamental de la matriz? La división celular. Se replica el ADN, se forman dos células iguales y se integran en el tejido al que pertenecen, en este caso el cabello. Por división celular constante, ese cabello se va formando. Luego la quimio afectará a las células también ¿de quién? De la matriz del cabello, porque son células que están en constante división. Fijaros, el ciclo folicular es un ciclo asincrónico, es decir, comprende varias fases, que eso todo el mundo nos lo sabemos. Fase anágena, fase catágena, fase telógena, cada una con unas peculiaridades distintas. Algunos de vosotros habéis asistido a cursos míos en otros sitios, nada que ver con esto, y a la hora de hacer un tricograma, a la hora de hacer una evaluación dermotricológica, yo siempre digo, fase anágena, fase telógena, la catágena, ¿os olvidáis de ella, sí o no? Pues en este caso no. En este caso la fase catágena, aunque luego nos olvidemos de ella, sufre unos procesos y unos cambios morfológicos importantes que vamos a irlos viendo. Cámbiame. Fijaros, la fase anágena. La fase anágena comprende dos etapas, que es la fase proanágena y la fase metanágena. Bien, la fase anágena comienza cuando el folículo está completamente reabsorbido, la parte transitoria del folículo no existe. ¿Qué es lo que existe? Una pequeña vesícula que contiene algunas células foliculares, vasos sanguíneos casi imperceptibles, un poquito de sustancia fundamental amorfa y se sitúa al lado de la protuberancia.
La protuberancia es la estructura que contiene las células matriciales, las células pluripotenciales, las células que van a generar el nuevo folículo. Por determinados impulsos, todavía no muy conocidos, la protuberancia activa a ese ovillo de células foliculares, se activan y comienzan un crecimiento hacia arriba o hacia abajo. Hacia abajo. Comienza el crecimiento en profundidad, porque el folículo se va otra vez formando. Eso ocurre en el anagen 1. En el anagen 2 ya hay un crecimiento evidente y el bulbo comienza a formarse y comienza a englobar a la papila. En el anagen 3, el crecimiento del bulbo es total y ha englobado completamente a esa papila. Comienza el crecimiento capilar ahora mismo. A partir del anagen 3 es cuando comienza el crecimiento capilar. De tal forma que en el anagen 4 hay ya un crecimiento evidente que llega hasta la desembocadura de la glándula sebácea y en el anagen 5 ya lo tenemos fuera de nuestra piel. A partir de ahí comienza la etapa anágena más larga, la metanágena, que dura hasta el siguiente periodo de descanso, unos 5 años, unos 3 años, y donde el cabello adquiere su máxima longitud, a no ser que haya un proceso como el de la quimio que nos afecte a cualquiera de estas etapas de la fase anágena. Cámbiame. A continuación viene la fase catágena. La fase catágena es tremendamente importante, aunque también es muy corta. Esa fase catágena es donde se producen grandes cambios estructurales y morfológicos dentro del folículo. Viene precedida por una disminución en la melanogénesis. Los melanocitos cesan su actividad, dejan de pigmentar ese cabello y las células de la matriz del bulbo comienzan también a disminuir su ritmo mitótico, dejan de dividirse hasta que cesan su división. Con lo cual, ese cabello termina de queratinizarse y formarse lo que llamamos el pelo en clava o el pelo en masa. A la vez que sucede eso, la parte transitoria del folículo se va reabsorbiendo. La papila se va retrayendo, la lámina basal de la papila, es una capa de células, se va enrollando de tal forma que se va haciendo un ovillito con los vasos sanguíneos en su interior y pequeñas células o restos de células foliculares, que según se va reabsorbiendo va ascendiendo ¿hasta dónde? Hasta la protuberancia. Cambia. Y por último, tenemos la fase telógena, donde el folículo ocupa la mitad o incluso una tercera parte de la longitud inicial que tenía, donde este ovillo está situado, bueno, aquí ha ido ascendiendo y está situado a la altura de la protuberancia para comenzar un nuevo ciclo. Una nueva formación del folículo crecerá en profundidad, volverá a la actividad mitótica, volverá a generarse pelo y así sucesivamente. Pues bien, la quimio va a afectar a todo este ciclo, fundamentalmente en la fase anágena del cabello, que es cuando hay un mayor ritmo de división celular. Si hay división celular, la quimio lo va a afectar, porque la quimio afecta a las células que se están dividiendo, porque el cáncer es un proceso de división celular sin control. Por eso lo primero que ocurre es que nuestro pelo desaparece. Fijaros, la pérdida de pelo, que puede ser parcial o puede ser total,
aumenta la morbilidad de esta enfermedad. Es decir, para la gran mayoría, lo peor del tratamiento de la quimio no son las náuseas, no es el dolor, no es el malestar, es la pérdida del cabello. La pérdida del cabello produce estrés emocional, produce alteraciones psicosomáticas, produce una disminución de la autoestima, produce, en definitiva, que la progresión de la enfermedad se pueda, de alguna manera, ver afectada al disminuir su calidad de vida. Es algo tremendamente importante y que nosotros, como profesionales de la imagen, debemos, por supuesto, tener pues muy en cuenta. Fijaros, dentro de la caída total, porque no son solamente síntomas, se te cae el pelo un poquito y ya está. No, también el pelo se puede caer completamente. Fijaros, de todas las personas que han perdido su cabello, el 65% sufre cambios a la hora de recuperarlo. Ya no es el mismo pelo que tenía, ni mejor ni peor, distinto, pero ya no es el suyo, el que ya tenía o él antes de la enfermedad. De ese 100% de personas que se les ha caído el pelo, el 54% no tiene otros síntomas. Se le ha caído el pelo, sufre su depresión, su disminución, no digo que en el 100% de los casos, pero sí que pues una baja autoestima y una pérdida en la calidad de vida. Pero el 15,6% sí que tiene dolor. Ojo, ya no se me ha caído el pelo. Se me ha caído el pelo y tengo dolor. Y en el 12,5% de los casos, además, hay picor. Y en el 10,9% de los casos hay picor y dolor. ¿Y vosotros creéis que tenemos en nuestras manos productos para ayudar a aliviar todos estos síntomas? Sí que es verdad que cuando hay picor, cuando hay algún síntoma, lo primero que hay que hacer es notificarlo a su oncólogo, eso está claro, ¿vale? Porque muchas veces el picor puede ser debido al tratamiento o a la afectación de algún órgano interno, pero nosotros tratando la piel por fuera podemos cuidar todos estos síntomas, siempre y cuando tengamos la autorización del doctor. Eso lo tenemos que tener siempre presente. También la quimio afecta a la piel, ¿sí o no? Porque la piel es un órgano, es el órgano más grande de nuestro organismo. Pasa a otra. Nos pone en contacto con el exterior, pero a la vez que nos pone en contacto con el exterior, nos aísla de él, nos protege de él, nos protege de las agresiones medioambientales. Es el órgano de la termorregulación, nos ayuda a regular la temperatura corporal. Cuando hacemos ejercicio o hace calor sudamos, aumenta la temperatura, cuando no, y eso se hace a través de la piel. Es un órgano de percepción sensorial, a través del tacto, a través de la piel, sabemos si algo está frío, si está caliente, si está rugoso, si corta, si no, si está suave. Interviene en el metabolismo de determinadas sustancias, interviene en la inmunovigilancia y es un órgano de expresividad. Cuando tenemos vergüenza, pues nos ponemos rojos, o cuando tenemos miedo, nos llevamos un susto, pálidos. Eso es impepinable, ¿vale? Bueno, pues la piel, para cumplir todas estas funciones, ¿qué es lo que hace? Renovarse constantemente. El ritmo de renovación epitelial suele durar unos 21 días. Luego el ritmo de división celular es acelerado. ¿Y la quimio a quién afectaba? A las células en rápido crecimiento. Luego, ¿qué es lo que ocurre con las células?
están deshidratadas, aparece deshidratación profunda. Esa deshidratación nos puede dar lugar a ulceraciones, pérdida de elasticidad, pérdida de brillo, rojeces, inflamaciones, aparición de manchas que seguramente con el cese del tratamiento van a ir desapareciendo, pero que no podemos asegurar que vayan a desaparecer completamente. ¿Queréis que hagamos un descanso? Vamos a descansar, ¿cuánto? 30 minutos. Vale, 30 minutos. A la vuelta voy a contar con la colaboración de Conchi, que es la persona más adecuada ahora mismo para indicarnos esos cuidados que hay que hacer sobre la piel y sobre el cabello a la hora de tratar a las personas oncológicas.